Estamos de vuelta, 7:38, y ya estamos conectados con nuestro columnista, el filósofo académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio, está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien por acá. ¿Todo bien? Hola, Cristóbal. Desde Chicago, conectado con nosotros como cada miércoles. Gracias por estar con nosotros, Cristóbal, para hablar de los temas que hemos seleccionado para esta semana. El primero está súper entretenido, encuentro yo, de lo que vamos a comenzar hablando el día de hoy. Parte de la base de un estudio que publicó Plaza Pública Academ respecto a la percepción que tienen los chilenos sobre algunos líderes regionales, líderes internacionales, y donde destacan varias cosas, pero yo diría que hay un par de titulares. Luego podemos ir profundizando más, Cristóbal. Uno tiene que ver con el enorme arrastre que logra a nivel local la figura de Nayib Bukele, el controvertido presidente de El Salvador, que tiene una imagen positiva, digamos, de cerca de un 81%. Y lo otro también es cómo se ve la figura de Donald Trump, que está más contingente también a propósito de su elección en Estados Unidos. Dos datos que quizás nos pueden alumbrar un poquitito sobre lo que está pasando en la política nacional y sobre todo en la evolución que tienen los chilenos, Cristóbal, sobre lo que están viendo en términos de liderazgo político. Yo te voy a sumar un tercero, Dale, Sebastián. a ver. Maduro. Bueno, también. Porque Maduro, si no me equivoco, corrígeme tú, seguramente lo tengo aquí a la mano, dale. Tienes a mano esos números. Lo que yo entiendo es que la imagen de Maduro es muy, muy mala, la peor, creo. Sí. Casi nadie tiene una buena imagen de él. 96%. La imagen negativa. La mala, la negativa, claro. La de Trump es un poquito más negativa que positiva, pero está como en la mitad, ¿o no? Sí, 43 positivo frente a un 56 negativo. Ok, estaría como más o menos 50-50. Sí. Y la de Bukele es muy buena. Exacto, 81% de imagen positiva frente a un 19% de imagen negativa. Lo interesante de esto es que en la literatura sobre erosión democrática o de consolidación democrática o crisis de la democracia, como le quieras poner, aparecen estos tres personajes. Entonces, lo interesante es que tanto Maduro como Trump como Bukele, en sus respectivos contextos, ¿cierto?, han sido acusados de, ya en algún caso, destruirla, en el caso de Maduro, o tratar de destruirla, como en el caso de Trump, ¿cierto? El caso de Bukele está todavía, según algunos, en una zona gris. Para algunos ya la destruyó, y para otros va en camino a hacerlo, ¿cierto? A transformarse en una especie de autocracia o autoritarismo. Entonces, lo interesante es que para los chilenos, qué tan respetuosos sean estos líderes de las reglas o los principios de la democracia liberal no es tan relevante como qué tan buenos sean para entregar ciertos bienes públicos. Ajá, como se dice, claro, como dicen algunos, para el delivery. Sí. Entonces, lo que se está valorando mucho de Bukele es que hace el delivery en una cuestión que es tremendamente importante, no solo para los salvadoreños, sino que también para los chilenos, que es seguridad pública, poder salir a la calle tranquilo. Sí. Y en el caso de Maduro, que también se dice que destruyó la democracia, ¿cierto? También, ahora ya nadie dice que va camino hacia un autoritarismo, ya lo es derechamente, ¿cierto? Se entiende que es un desastre la gestión. Entonces, no solamente se echó la democracia, sino que a cambio de habérsela echado, no te ha entregado nada. No te ha entregado prosperidad económica, no te ha entregado mayor seguridad, tiene una crisis, ¿cierto?, humanitaria de proporciones continentales, ¿cierto? Y el caso de Trump está como un poco en la mitad, ¿cierto? Porque en algunas cosas la gente percibe de que podría ser sinónimo de mayor, quizás, prosperidad económica, aunque es una cosa bien dudosa todavía. O el tema de los inmigrantes, probablemente, ¿cierto? Se pone duro contra los inmigrantes, o en la batalla cultural, ¿cierto? Le va fuerte contra los progres, no sé, porque me imagino que la gente que le tiene buena en Chile está más a la derecha que a la izquierda, ¿cierto? Seguro. Pero es interesante compararlos desde ese punto de vista. Los tres que acabamos de mencionar tienen evaluaciones radicalmente distintas ante los ojos de los chilenos, pero los tres aparecen en todos los listados, ¿cierto?, de los sospechosos de siempre en esta literatura sobre erosión democrática. Es bueno el punto. Y sobre Trump en particular, interesante cómo ha evolucionado la percepción también que tienen los chilenos en la imagen.
porque hacia el año 2016, cuando asume el gobierno, era un personaje medio desconocido, no sabían qué realmente podía hacer, pero ahora ya la evaluación se hace con un historial en mano. Esto hizo siendo gobernante y esto está prometiendo ahora en campaña, de acuerdo a la información que tienen los encuestados. Y fíjate que la imagen positiva que tenían de Donald Trump a fines de su mandato, perdón, cuando es electo en 2016, era cerca de un 20% de imagen positiva. Hoy día es 43% de imagen positiva. Bueno, porque yo creo que encarna ciertos, si llamarle valores, ciertas coordenadas ideológicas que yo creo que conversan bien con lo que en Chile también se ha identificado, una especie como de reacción conservadora o reacción cultural, ¿ah? Hay mucha gente que dice que esto es una reacción cultural contra una izquierda que durante demasiado tiempo se la llevó pelada, como se dice en buen castellano, en buen chileno, ¿cierto? Hizo avanzar su agenda cultural y la derecha no se atrevía a decir nada, ¿cierto? Esta idea de que no nos dejan decir nada, y de repente aparece uno que va y lo dice igual como lo estás pensando tú, ¿cierto? Sin pelos en la lengua. Sí. Que de hecho es uno de los puntos que José Antonio Kast, ¿cierto?, trató de levantar en su campaña. Esta idea de ser duro contra la corrección política, ¿cierto? O sea, cuando José Antonio Kast dice Daniela Vega es hombre, es básicamente imitando ese estilo, ¿cierto?, transgresor. Los nuevos transgresores son de derecha, ya no son de izquierda, desde el punto de vista de la batalla cultural. Y yo creo que eso a la gente más cercana a la derecha en Chile le parece bien de Trump, sumado, no es solamente el tema cultural, sumado, creo yo, a inmigración y economía, que la gente identifica como que Trump quizás puede hacer mejor que los demócratas. Cristóbal, ¿y qué pasa con los otros liderazgos a los que la élite chilena recurre habitualmente en términos de modelo de desarrollo? Cuando se habla de países desarrollados, países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, también se incorpora, por ejemplo, Canadá, Nueva Zelanda, Finlandia, y etcétera. Y finalmente la gente no tiene una apreciación tan alta por esos líderes. Por ejemplo, Justin Trudeau alcanza, si bien es súper alta, un 64%, está muy por debajo de lo que hablábamos recién, de Bukele. Entonces, de pronto, hay modelos o estilos de liderazgo que son más bien valorados por la élite. O sea, el presidente Gabriel Boric en una de sus primeras giras se tomó unas cervezas con Justin Trudeau, ¿o no? Y ahora viene Macron para acá y aparece Macron, está como, no sé si cuarto lugar. Claro, lo que pasa, a ver, yo creo que hay una cuestión performática también. Son liderazgos menos parafernálicos. Son liderazgos menos menos estrambóticos, ¿cierto? Pero más con lindos sobrios. calcetines. Sí, claro, por supuesto. Pero yo creo que hacen menos noticia justamente por estas políticas transgresoras, ¿cierto? Yo creo que eso puede ser un elemento que quizás no los haga ser, ¿cierto?, los rockstar que hoy día pareciera ser el caso de Bukele. Yo creo que el caso de Bukele, en todo caso, hay que contextualizarlo temporalmente. O sea, aquí estamos hablando de un país, Chile, cuyos dolores hoy día parecen estar muy circunscritos al tema de seguridad pública, y estamos hablando de un gobernante que, si es que a algo se le reconoce que ha hecho, más allá de violentar la Constitución, ¿cierto?, y reelegirse a pesar de que no podía, más allá de no respetar los derechos humanos ni el debido proceso de los presos, el tipo logró limpiar las calles de las pandillas salvadoreñas que eran la pesadilla del pueblo, de su pueblo. Por lo tanto, como nosotros estamos viviendo ese mismo dolor, ese mismo drama, a otra escala en todo caso que la que tenía El Salvador, me parece que se entiende en ese contexto que hoy día sea la figura de Bukele la que más llama la atención. Perfecto. Te cambio de tema, Cristóbal, porque era otro que teníamos en la agenda, que también tiene que ver con los liderazgos a estas alturas, más allá que con los programas. En la segunda vuelta de gobernadores, al menos en la región metropolitana, que se ha vuelto bien tensa, calurosa, como nuestras temperaturas hoy por hoy, aparece Claudio Orrego, o Orrego Claudio, porque ya es como la batalla de los Orregos, Orrego Claudio, aparece, no sé si buscando, pero tratando de mostrarse como un líder transversal, y ocupa la imagen de alcaldes de derecha, entre ellos la candidata presidencial de la derecha, o de Chile Vamos.
Sí, bueno, yo lo entiendo como parte de su estrategia. Yo creo que Claudio Rego trata de decir dos cosas. Claudio Rego trata de decir, primero, yo tengo dedos para el piano, ¿cierto? A diferencia de mi contrincante, que no viene de lo que podríamos llamar, para bien o para mal, no viene de la gestión pública, digamos. Nunca ha ejercido un cargo de representación popular, no ha hecho la pega como yo la he hecho toda la vida. He sido alcalde 2 veces, he sido ministro de Vivienda y Urbanismo, si no me equivoco. Ya es gobernador en ejercicio, creo que intendente y después gobernador electo. Por lo tanto, el tema como de la expertise para el cargo me parece que es donde él aprieta fuerte, ¿cierto? Y el segundo punto, donde entiendo que está haciendo esta campaña, Cecilia, es mostrar que él puede trabajar con todos. Y es interesante la crítica. ¿Cuánto eso oculta sus preferencias ideológicas, ¿cierto? ¿Cuánto eso nos pretende hacer olvidar, dicen sus adversarios, que estuvo por el apruebo, ¿cierto? De hecho, hay una columna de Carlos Peña que justamente se refiere a eso, ¿cierto? Es como ocultar el logo de tu partido en el cartel, ¿cierto? Claro. Como que no cachen de dónde vengo. Que lo hicieron mucho. Claro, pero yo creo que en el caso de Orrego tiene un sentido, ¿ah? No creo que tenga que ver solamente con pasar piola respecto de su procedencia ideológica, que a todo esto él es un DC de origen, digamos. Yo creo que tiene que ver con tratar de hacer un contrapunto respecto de un adversario que tiene hoy día, que es Francisco Orrego, cuya meteórica carrera de alguna manera se debe a su adversarialidad, se debe a su instinto de polemista, se debe a su capacidad de antagonizar a la izquierda, ¿cierto? O sea, yo al único que le he escuchado hablar de zurdos de mierda, aparte de Milei, en Chile es a Francisco Orrego. Sí, claro. O sea, él proviene además de un programa de televisión que está hecho para la confrontación. Entonces yo creo que lo que quiere decir Orrego, Claudio, es que a diferencia de Orrego, Francisco, ¿cierto? Él sí es capaz de trabajar con todos. Ese me parece que es el tiro de la campaña. Ahora, yo no sé qué tan relevante eso sea para los chilenos, ¿no? Porque nosotros muchas veces decimos, sí, nos gusta más la colaboración que la confrontación. Eso te iba a decir, es lo que muestran las encuestas, los sondeos. Pero también es cierto, Sebastián, que muchas veces les va bien a los candidatos que vehiculizan el voto bronca, ¿cierto? Sí. El encabronamiento de la gente muchas veces no tiene coordenadas ideológicas tan claras, muchas veces no está cargado doctrinariamente, no es ni conservador, ni socialista, ni liberal. Sencillamente quiero mandarle un recado al establishment, a la élite política y económica, votando por la persona que mejor antagoniza a esa élite. Un poco lo que pasó con Milei en Argentina. No son todos libertarios los argentinos que votaron por él. Claro. Era gente que le quería mandar un mensaje a la élite política peronista y a la élite económica macrista que lo habían hecho pésimo. Entonces, lo que yo creo que Francisco Orrego a su vez está haciendo, ¿cierto? Él obviamente está tratando de tapar el flanco de su adversarialidad, ¿cierto? Bajando un poco el tono, es lo que yo he visto, algo así. Pero claro, la gran pregunta es, ¿qué es lo que se está eligiendo? Francisco Orrego, o sea, Claudio Orrego lo único que quiere es que nosotros cuando vayamos a votar pensemos en un gobernador. Francisco Orrego lo único que quiere es que cuando nosotros vayamos a votar entendamos de qué manera nuestro mensaje se va a escuchar más fuerte. Claro, con uno u otro, sí. Y ahora, esa estrategia, digamos, que está bien centralizada en la región metropolitana y donde hay más foco, ¿crees tú que enganchará a la gente después de todos los procesos eleccionarios que hemos tenido, los resultados, sobre todo de la última elección municipal? O sea, ¿es lo que cree, a tu juicio, está leyendo a la ciudadanía hoy día? ¿En esa clave va a votar? Es una buena pregunta. ¿Te acordás cuando hablamos de los resultados de la municipal hace un par de semanas y dijimos que había una especie como de vuelta a la moderación? Algo así, sí. Algo así, ¿cierto? Dentro de ciertos márgenes, ¿cierto? Sí, sí. Uno pensaría desde ese punto de vista que le favorece más a Orrego Claudio. Desde ese punto de vista. Está justamente apelando al consenso, a la transversalidad, a trabajar con otros, ¿cierto? Que a todo esto es algo que Matei también ha cultivado. Acuérdate, Matei con Cataldo, o sea, no es algo privativo de... Es bueno para aquellos que buscan en segundas vueltas el votante medio, el 50+1, obviamente posicionarse como personas que son capaces de trabajar con el otro y no están atrincheradas en una tribu, ¿cierto? En teoría debería ser más rentable, Sebastián, pero no estoy enteramente seguro, porque las veces anteriores elegimos 2 convenciones
tremendamente adversariales y partisanas. Entonces, por eso me pregunto, yo creo que va a ser interesante ver ese termómetro. Francisco Rego lo que dice es, si tú estás contra Boric, vota por mí. Oye, ¿cierto? Sí. Pero ojo que eso Modo también plebiscito. fue, pero ojo que eso también fue lo que trató de hacer la campaña de la Favor. Eso fue lo que trató de hacer José Sí. Antonio Kast, diciendo que el plebiscito de diciembre del 2023 era Boric vota en contra, Chile vota a favor, y no resultó. Entonces, vamos a ver si los chilenos finalmente creen que esta elección es para dar ese mensaje, ¿cierto? Antioficialista en este caso, o anti-establishment, porque Orrego además, Francisco, se ha posicionado como una figura que viene de fuera de ese establishment, ¿cierto? Que viene fuera de las élites, tanto políticas como económicas. resignificando Entonces, al facho pobre. Exactamente, y eso es súper interesante, ¿cierto? Es una estrategia provocativa, pero es del tipo de estrategias provocativas que hoy día son electoralmente rentables. ¿Te parece bien la respuesta, en cortito, antes que se nos acabe el tiempo, que entrega a Matei a Claudio Orrego cuando dice, a Orrego Claudio, le dice, Claudio, te pido que no lo hagas más? ¿Eso le dice Francisco a Claudio? No, eso le dice Evelyn Matei Ah, a Orrego Claudio. Claudio en su, Sí, en su sí. cuenta de ex. Está bien, Es sí, que- se entiende. Menos mal que fue eso y no fue con un garabato, ¿cierto? Adicional, porque ahora me gustaría, para terminar, algo positivo Sí, que hay que dentro de una noticia dramática, ¿cierto? Que es la muerte de la ex canciller subrogante Carolina Valdivia, Sí. del gobierno de Sebastián Piñera, que murió muy joven, a los 46 años. Un drama, obviamente, familiar, humano para todos sus cercanos, pero además toda la gente que la conoció, tanto partidarios del gobierno de Piñera como opositores, han hablado muy bien de ella en los últimos días en las redes sociales, Cierto. ¿cierto? O en otros foros públicos. Y eso me parece interesante. Incluso el presidente Boric, corrígeme si me equivoco, pero decretó Sí, duelo. claro, o sea, duelo nacional. y eso es Duelo interesante oficial, porque... Duelo oficial hoy día. Perdón, duelo oficial. Exacto. Y eso es interesante porque, de alguna manera, a propósito de la tregua entre las élites que piden algunos para poder empezar a pensar en serios al futuro, es importante que seamos capaces de valorar lo bueno en el que está al frente, ¿cierto? Y salir un poco de esta guerra tribal permanente. Así que quizás viendo el vaso medio lleno, me gustaría destacar cómo los actores políticos, sobre todo los que son opositores, son capaces de reconocer algo positivo del que está al frente. Cristóbal Veloli ha estado con nosotros.